por uno con cada uno de los representantes. Juliana, aquí tenemos que ver dos cosas. Históricamente han habido muchos presidentes en la historia del país que se han reunido con los líderes políticos de oposición de uno en uno, de dos en dos, y realmente han tenido diálogos sinceros. En el caso de Keiko Fujimori, efectivamente, ella, y no te olvides que por ese pedido que ella hace, se ven obligados al día siguiente o a las pocas horas que ella hace esa solicitud, es que sale la premier Ana Jara a decir que el presidente va a estar presente en el diálogo. Ah, claro, sí. Entonces, porque él no iba a estar en un inicio, no iba a estar y no iba a dialogar con nadie. Iba a ser la premier, que además estaba ante los ojos de todo el mundo, con muy poca capacidad realmente de dialogar, porque no podía dialogar ni siquiera en su propio gabinete. Y gracias a eso se da lo que ellos llaman diálogo, y que yo digo realmente que ha sido una reunión donde se han echado flores de qué hice, qué no hice, y donde lo que se necesita en este momento en el país es justamente mayor inversión. No es un acto de soberbia de ninguna manera. Yo creo que el reunirse o responder al pedido, que ni siquiera se ha tenido la delicadeza de responderle formalmente a nuestra lideresa. Bueno, el pedido tampoco ha sido formal, ha sido a través de Twitter. No, se le ha hecho un pedido formal, por supuesto, con una carta, tanto a la PCM, y se les ha hecho llegar una carta formal que no ha sido respondida hasta el día de hoy, pero donde efectivamente la agenda tiene que ser muy concreta. Y no nos olvidemos que las fuerzas en el Congreso son las primeras en las que tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes han ido a ser representados en estos momentos en este diálogo? Que todos son importantes, estoy totalmente de acuerdo, se tiene que conversar con todos, pero también tenemos que tomar en cuenta que los votos en el Congreso son necesarios para encontrar consensos. Claro, ahora, pero tampoco es justo, digamos, que de pronto salga Keiko Fujimori con esta actitud exquisita de decir, no, nosotros no ha sido una actitud exquisita, lo que ha sido es una solicitud de un diálogo sincero y real, para no decir necesitamos tantos hospitales o tantos kilómetros de carretera. No, ¿cuáles son los problemas en este momento más graves en el país? El congresista Coa dice que van a haber 2.500 millones de inversión. Después de lo que pasó en Pichanaki, donde la estabilidad jurídica del país se ha ido por el piso. Lo que pasa es que económicamente, congresista Coa, y ahí sí ustedes deberían de hacer un mea culpa, puede que en términos económicos la cosa no esté marchando tan mal. Además, los especialistas dicen que esto, proyectado al 2016, 2017, va a mejorar, no hay que alarmarse tantísimo. Pero, ojo, si un país no demuestra que existe estabilidad social, nadie va a venir a invertir, porque puede decir, sí, claro, las cifras me hablan de una situación aparentemente interesante como para poder poner un negocio en el Perú, un lindo país, qué bacán el turismo y se come buenazo. Pero aquí el tema es que hay muchísimas movidas socialmente hablando, y de pronto la noticia no es, el dólar está por aquí, hay tantísima inversión, según la Cámara de Comercio, sino en Pichanaki, un muerto, en Pichanaki, 33 personas heridas de bala, no hubo un diálogo y finalmente la actuación del gobierno debió ser diferente. Tuvo que haber un mediador porque se sabía desde hace 5 meses que esto se estaba convirtiendo en un caldo de cultivo, y ahí los resultados. ¿Qué tiene usted que decir, congresista? A ver, si, digamos, la voluntad y esta capacidad de que se está expresando el día de hoy hubiera sido tal, expresada en el Congreso o en los otros espacios por parte de las fuerzas opositoras, para, por ejemplo, hablar con tranquilidad respecto al escenario económico, nacional e internacional, etcétera, y no, digamos, con ese estado de ánimo de ir petardeando, de ir socavando permanentemente las acciones del gobierno. Yo creo que ahora hubiésemos estado en un escenario distinto, porque, a ver, en el tema económico, no es verdad, pues, ¿no?, que todos los males del problema económico en este momento en el Perú sean responsabilidad de nuestro gobierno. Alemania, que lidera el crecimiento de Europa en este momento, está con un crecimiento alrededor de 1.15%. O sea, Alemania, estamos hablando del Perú. No, pues, pero es parte del contexto internacional. Y eso es lo que ha afectado en este momento el escenario peruano. Sí, congresista, pero no puede decir que todas estas manifestaciones sociales que ponen en evidencia la molestia de un grupo de la población
que además vive en provincia y donde la sensación de ausencia de Estado es mucho más fuerte, no tiene ningún tipo de repercusión en materia de inversión extranjera, economía nacional y demás, porque claro que lo tienen. Hay que asegurar ese escenario fundamental, el escenario de la seguridad jurídica para las inversiones, efectivamente. Pero si en vez de conversar, si en vez de preocuparnos permanentemente por esta agenda, que es el tema de ponernos de acuerdo en asegurar el crecimiento económico, o ponernos de acuerdo todos en mantener las líneas centrales de la lucha frontal contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana, o ponernos de acuerdo en una lucha frontal inclaudicable respecto al tema de la corrupción, ¿no es cierto? O fortalecer todos estos mecanismos de inclusión en los cuales nuestro gobierno está. Ese es el tema central. O sea, para ello, Juliana, no hay que darle tantas vueltas para identificar y encontrar esta agenda. Pero cuando estamos empecinados en asociarnos, ¿cierto?, con temas colaterales, con una suerte de obsesión respecto al tema, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia, respecto a una serie de casos, y hacemos de que ese sea el tema central de la acción política en este momento de nuestras principales fuerzas, evidentemente todo se desnaturaliza. Es que no es solamente ese tema que de pronto apareció y todo el mundo dijo, oye, qué raro, se reabre un caso en el Ministerio Público donde deberían de existir nuevos elementos que el fiscal todavía no presenta sobre algo que ya es caso cerrado, pues oh, qué extraño. Esto viene además adjunto a una denuncia sobre las propiedades de la madre, el tema Martín Belaún del Ocio, la amistad que tuvo con Santiago Gastañadiu, que de pronto aparece un documento, pasa por un peritaje grafotécnico y dicen que la firma sí es del congresista con la que fue su socia, admitiendo que la dueña de todo Graf es Nadine Heredia. Entonces, ¿para qué tenía esta empresa? Son muchas sospechas, son muchas inquietudes. Nadie puede decir, este es culpable, este es delincuente, porque además ni los periodistas lo podemos confirmar porque no somos fiscales y jueces. Estos temas, siendo importantes de ser, digamos, ventilados en los medios políticos, no se hacen con la serenidad del caso. A ver, a lo que yo voy, congresista, es que este ruido no lo hemos generado nosotros, ni los periodistas, como ahora está diciendo el presidente de la República, y creo tampoco que la oposición, aunque sí han estado fregando bastante, ¿no? Y han estado, creo yo, que excediéndose en algunas situaciones, porque además en política, desgraciadamente, las cosas son así. Y ese es el papel de la oposición llevado lo que al se extremo. exacerba, lo que se pondera es el tema colateral. En el caso de la señora Nadine Heredia, han habido dos procesos archivados en instancia fiscal. Entonces nadie en este caso está señalando de que haya que evadir la acción de la justicia, etcétera. Tenemos el legítimo derecho de decir de que aquí hay el riesgo de que se cometa una arbitrariedad judicial. Pero ese es el gran tema nacional. ¿Ese es el gran problema nacional? No, un problema nacional más importante es Pichanaki, por ejemplo. Bueno, Pichanaki, efectivamente, y todos coincidimos en que aquí hay un escenario especial. La ausencia de Estado no es exclusiva responsabilidad de nuestro gobierno. Reconocemos lo que tenga que reconocerse, hacemos un mea culpa en referencia a muchas cosas, pero, por ejemplo, la actitud del ministro Mayorga de, primero, ¿no es cierto?, entablar una estrategia para evitar más derramamiento de sangre e inclusive acceder a una petición que ahora ya está demostrado de actores externos como estos señores vinculados probablemente al MRTA, al Sendero Luminoso, etcétera. Ha sido una actitud absolutamente mala, negativa. Sí. Creo que el tema a de la seguridad jurídica sí es un tema que deba preocuparnos a todos. Y también, dirigiéndome aquí a la congresista Chacón y al congresista Velázquez Esquén, es cierto también que cuando uno es gobierno, en el caso suyo, por ejemplo, que representa a Gana Perú, obviamente quienes fueron gobierno, como es el caso del fujimorismo y el aprismo, van a sacar a relucir todo lo que ustedes han hecho mal o siguen haciendo mal, porque errores se cometen. Creo que en este gobierno se han cometido incluso más de los que muchos peruanos esperábamos, pero ojo, no hay que olvidar lo que pasó en sus respectivos gobiernos, porque tampoco se trata aquí de decir, no, mi presidente Alan García fue lo máximo, mi presidente Fujimori, no. Bueno, o sea, caramba, estamos hablando de atentados, ¿no?, y violación a los derechos humanos, estamos hablando del tema de los narcoindultos, estamos hablando de los chuponeos del INESRAC. O sea, caramba, en cada caso
digamos, ameritaría un propio análisis. Hay una sensación de parte de la oposición que por un lado uno dice que bacán que estén, ¿no?, respondiendo cuando se manifiestan en función a intereses que son, que abarcan, digamos, la preocupación de la mayoría de los peruanos, pero por otro lado uno dice, sí, pero ya, ¿qué han hecho más allá de censurar ministros? ¿Qué han hecho más allá de decir, no me gusta tu agenda, no voy al diálogo? ¿Por qué no presentan entonces una estructura, una planilla diciendo, ok, de esto vamos a poder hablar? Porque si vamos a hablar, Alan García va a estar, confirmado. De esto vamos a hablar, Keiko Fujimori no pide una reunión día 2. Quiero hablar de esto, pero no lo han hecho. Sí, claro, sí lo hemos hecho. Mira, lo hicieron a nosotros, minuto. mira, en el primer diálogo que fuimos Así con es. Alan García, y nos reunimos con Jiménez Mayor, no solamente fue el expresidente García, fueron técnicos independientes y llevamos un conjunto de propuestas. Esta vez que no hemos ido a esa convocatoria en Palacio de Gobierno, le hemos hecho llegar un conjunto de propuestas, y si quieren un desarrollo de ellas... a último minuto, y hay pero, que decirlo, porque la no, presidenta pero, del Consejo de Ministros, Ana Jara, ya había advertido que se venía una reunión. Te quiero decir lo siguiente. El Perú en los últimos 20 años, no los políticos, nosotros no, los peruanos, han llevado a su país y lo han reposicionado en el mundo. Todo lo que ha logrado el país en los 20 años es el esfuerzo de los peruanos, de a pie. Nosotros los políticos solamente hemos sido facilitadores. Lo que no queremos... Y a veces nos han puesto tremendos cabes también. Y lo que no queremos es que ese gran esfuerzo colectivo de los peruanos se paralice o retroceda. Entonces, en una democracia se eligen a fuerzas políticas de oposición, unos para hacer una oposición violenta como la hacían los nacionalistas cuando éramos gobierno, y otros que hemos gobernado el país, que sabemos de las complejidades del manejo del Estado, que hacemos una oposición constructiva. Mira, la función que cumplimos, a nosotros no nos han elegido para ser ministros, para hacer gestión en el Estado, para hacer observaciones. Nuestra posición es vigilante. Y si, te repito, si hay una agenda, como dice el colega, que hagamos un compromiso frontal en la lucha contra la corrupción, me parece muy bien. Mira, porque mira cómo han cambiado el discurso. Cuando Alan García va al Congreso y le ponen una comisión formada por nacionalistas y sus aliados, los de Perú Posible, la bancada de Cotega, Alan García le dice, oiga, ¿sabes qué? Quiero que me investiguen, pero respétenme el debido proceso. El señor Humala y su esposa dijeron, ¿cómo es posible que acuda al Poder Judicial? Ahora, la esposa del presidente no ha planteado un habeas corpus para que le respeten el debido proceso, sino lo que ha planteado es un habeas corpus para que no le investiguen. ¿Para que no le investiguen? ¿Para que no le investiguen? Entonces, perdón, permíteme tener la idea. Si yo no tengo nada que ocultar y supuestamente el fiscal que está investigando en el Ministerio Público no tiene mayores elementos, eso es bueno, terrible. dejo que él mismo patine y que él mismo tenga después la cara suficiente como para decirle a la gente, señores, reabrí un caso sin tener material suficiente. Es que las cosas acá son totalmente distintas. Permíteme un segundito nomás y para no salirnos del tema, son totalmente distintas. Estamos hablando en este caso, en primer término, de una persona que no es sentenciada. En segundo término, se están haciendo un uso absolutamente constitucional de un instrumento constitucional, como es el caso, como es el tema del habeas corpus. Entonces, el argumento central, evidentemente, y eso cualquier abogado, yo no soy abogado, lo explica fácilmente, tiene que estar fehacientemente demostrado la razón, el fundamento de por qué se reabre un caso que ha sido cerrado en doble instancia. Bueno, pero deje que el la señora representante del Nadine Ministerio Heredia, Público, además, señora Nadine Heredia no se va a correr de la justicia peruana, no va a recurrir, no se va a fugar en este momento. Bueno, veamos cuál es el trasfondo de este asunto, el trasfondo de este tema, y ese es el otro problema que genera pues el ruido político, la inestabilidad. El problema de fondo es que se le tiene temor a su acción política, se le tiene temor a un asegurado protagonismo exitoso en política, ahora que todavía no es candidata. ¿No es cierto? Esa es la verdad del asunto. Entonces, yo no creo, porque si fuese así, la oposición u otras fuerzas políticas le tendrían más miedo a Urresti, que tiene 44% de aprobación y que va a ser el candidato sí o sí en el 2016. Creo que eso ya está más que cantado. Además, que la señora Nadine no Urresti puede es ser blanco en No este puede ser momento. candidato porque la ley orgánica de las elecciones lo impide.
Así es es, blanco no puede ser candidato. de la oposición también de manera permanente, y ese es el escenario. Congresista Coa, Urresti respecto es al un cual- santo, Urresti que ataca a todo el mundo. Vamos hablando de Urresti a poner un baile para que, ya no usted, sino el congresista Velázquez Esquén y la congresista Chacón puedan responder, porque yo creo que una cosa es ponerle un poco de condimento al tema político y otro ya es presentarse en condiciones donde realmente lo único que falta es la naricita de payaso y que aquí se arme el circo. Envidia, me tienen envidia, dice Urresti. ¿Qué cosa cree que le faltó? Ser un poco más político, o sea, imitar un poco lo que hace el APRA, lo que hace el fujimorismo. Ser hipócrita, ¿me entiendes? Pienso que hay cosas que todavía puedo hacer por el país. Ahora lo que tengo que hacer es calmarme, meditar y decidir cómo puedo seguir colaborando con el país. Ahora, lo que sí, en este momento estoy sin chamba, si alguien desea hombre trabajador, cama adentro, 24 horas, ya, lo único que sí, que tengo que ser sincero, no soy doctor, por eso le estaba pidiendo al señor Delego, a ver si me puede, como necesito título de doctor, a ver si me puede indicar cómo me consigo uno sin pasar por la universidad. Lo que digan los medios, lo que digan los políticos, como dice la canción, envidia, me tienen envidia. Han hecho que me vaya en el mejor momento, de repente es lo mejor que ha podido sucederme. No estaba entre los cálculos políticos de otras bancadas. Me parece que no, pero yo lo que veo es que se ha despertado el gigante que está dormido. Bueno, y a esto hay que sumarle una frase que también manifestó, ¿no? Ya tienen mi cabeza, refiriéndose a la oposición, que vayan al diálogo. Pero acá hay un tema, ojo, que si no se lo han dicho, sería bueno señalárselo al señor Urresti. Él no puede estar vistiendo el uniforme de la Policía Nacional. Y no solamente ahora, que ya no es ministro, sino que tampoco lo podía hacer ocupando el cargo de titular del Ministerio del Interior, porque él no es policía y nunca lo ha sido. Y yo creo que los representantes, los que realmente integran esta institución, pues deberían de unirse y firmar un documento y hacerlo llegar al Ejecutivo para solicitar, pedir, exigir, porque además las normas de la institución así lo dicen, que no vuelva a vestirle el uniforme. Bacán que haga campaña, que busque su manera, pero respetando por supuesto a quienes integran, y desde aquí saludo la Policía Nacional, a esos buenos policías que también los hay. A ver, ¿qué tiene usted que decir? En el caso del habeas corpus, quiero decir que efectivamente es un derecho constitucional y la señora Nadine Heredia puede hacer uso de ella y de cualquier otra herramienta que sea legal. Como lo hace Fujimori, que cada tanto tiempo dice que ya tiene que dejarla y no es... Sin embargo, aquí lo que se está cuestionando es que ella, cuando otros, en el caso de Alan García o cualquier otro, han hecho lo mismo, entonces para ellos sí estaba mal, pero ella hace uso de lo mismo. Eso es lo que se está cuestionando, no el uso necesariamente del habeas corpus. Pero además no solamente eso. A Keiko Fujimori le han abierto el mismo proceso como 6, 7 veces, se lo han archivado y se lo han vuelto a reabrir, y ella en todos los procesos va y responde. Pero es diferente porque estamos hablando de una persona que es hija de un condenado, de un sentenciado de 25 años. No tiene nada que ver. No, pero es que cuando ella... Claro que sí, vamos a ver, porque ella finalmente estudió, por ejemplo, en el extranjero, cuando supuestamente con el dinero como presidente que recibía como sueldo Fujimori. Juliana, justamente eso. Ese proceso se lo han archivado más de 5 veces, en todas las instancias. Y si le vuelven a reabrir, ella seguirá contestando al respecto. Y yo he leído, perdón que le interrumpa, el expediente, y a mí nunca me quedó claro de dónde salió la plata para que estudie Giro, Kenji, Sachi. Tan claro está de que se le han cerrado los procesos en todas las instancias. Así de claro está. Pero además de eso, solo para poner un ejemplo, al congresista Alejandro Aguinaga lleva 15 años en investigación preliminar de un caso, y también se le ha reabierto muchísimas veces. ¿Está mal? Está mal, por supuesto que está mal, no debería suceder con nadie. Sin embargo, ella está escudándose en herramientas que antes no daba por válidas para otras personas. Ese es en ese tema. Vamos con Urresti, porque Jorge del Castillo, haciendo un paréntesis para después cederle la palabra al congresista Velázquez Esquén, Jorge del Castillo ha dicho que no tiene, digamos, miedo ante una posible candidatura de Daniel Urresti. Sin embargo, yo creo que eso no es del todo cierto, porque cualquiera ante una persona que hoy en día tiene 44% de aceptación, de popularidad,
tiene que, digamos, analizar un poco Tiene al todo el derecho a posible postular. competidor y decir, caramba, hay que cuidarnos o hay que planear una estrategia para saber con quiénes nos vamos a ver frente a frente en los comicios del 2016. Pero para terminar el primer, y voy a entrar directamente al caso de Urresti, pero primero decir, tú dices, no es lo mismo porque ella era hija del presidente. La señora Nadine Heredia es presidenta del partido de gobierno y por palabras dichas por ella y por su propio esposo, cogobierna No, de con acuerdo. su esposo. Pero, a Entonces, ver, pero no hay una condena hacia- no hay una condena hacia Yotumal, no hay una sentencia. justamente un se solo está detalle justamente respecto a ese tema. se está investigando.